8 de agosto de 1944, 12:47 p.m. Cerca de Caen, Francia, putte SS Obersturmführer Michael Wittmann, el as de tanques más letal de Alemania, con 138 victorias confirmadas, ajustaba la mira de su Tiger I. Llevaba en el bolsillo una carta de su madre. Pronto estarás en casa, hijo. Esta guerra terminará con nuestra victoria. A 800 metros de distancia, un piloto americano de 23 años llamado Robert Johnson revisaba los controles de su P-47 Thunderbolt. En su fuselaje, 200 agujeros de bala reparados. Un avión que los alemanes habían ridiculizado 18 meses atrás como la botella de leche voladora. En 8 minutos Wittmann estaría muerto. Su Tiger indestructible, destruido. No por otro tanque, no por artillería, sino por algo que los alemanes nunca vieron venir. Esta es la historia del avión que los nazis se burlaron. Hasta que 8 ametralladoras calibre 50 les enseñaron quién mandaba en los cielos de Europa. Abril de 1943. Base aérea de Reichswil, Francia ocupada. Los pilotos de la Luftwaffe se reunieron alrededor de las fotografías de inteligencia del nuevo caza americano y estallaron en carcajadas. Hauptmann Joseph Priller, uno de los mejores ases alemanes con 101 victorias, tomó la foto del P-47 Thunderbolt y la mostró a sus hombres. Miren esto, los americanos están enviando refrigeradores voladores. ¿Ven el tamaño? Pesa más de 7 toneladas. Un Focke-Wulf puede girar 3 veces mientras este monstruo intenta dar una vuelta. Las risas llenaron el cuartel. Los alemanes habían dominado los cielos europeos durante 3 años. Sus cazas eran rápidos, ágiles, mortales. Esto parecía un barril con alas. Botella de leche voladora. Alguien gritó. El barril gordo americano, añadió otro. Los alemanes tenían razón en algo. El P-47 Thunderbolt era el caza monomotor más grande y pesado jamás construido hasta ese momento. El P-47 Thunderbolt pesaba 7.938 kilogramos comparado con los 4.400 kilogramos del Focke-Wulf 190. Era 80% más pesado. Tenía una envergadura de 12.4 metros contra 10.5 metros del alemán, 18% más grande. Su motor generaba 2.000 caballos de fuerza contra 1.700. Y su armamento. 8 ametralladoras calibre .50 contra 4 cañones de 20 Mero y 2 ametralladoras de 3M del alemán. Pero los alemanes no sabían algo crucial, algo que descubrirían de la manera más dolorosa. Este refrigerador volador había sido diseñado alrededor del motor más poderoso jamás instalado en un caza, el Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, 18 cilindros, 2.000 caballos de fuerza, más potencia que 2 Messerschmitt Bf-109 combinados, y esas 8 ametralladoras calibre .50 que veían en las fotos podían disparar 800 balas por segundo, todas al mismo tiempo. El 17 de agosto de 1943, la burla alemana estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Pero primero, déjame contarte sobre el día en que un piloto americano demostró que este barril gordo era prácticamente indestructible. 27 de junio de 1943, 15.000 pies sobre territorio alemán. El teniente Robert Johnson, 22 años de 1900, Oklahoma, pilotaba su P-47 Half Pint como escolta de bombarderos B-17 que atacaban Bremen. De repente su radio crepitó. Bandidos 3 en punto, alto. Antes de que pudiera reaccionar, el cañón de 20 milímetros de un Focke-Wulf FW-190 atravesó su cabina. El parabrisas explotó. Fragmentos de metal atravesaron su hombro derecho. Johnson intentó zambullirse, pero otros 2 FW-190 se le unieron. Ahora eran 3 cazas alemanes contra su P-47 solitario. Los alemanes habían aprendido que los P-47 tenían un tanque de combustible detrás del piloto. Era su punto débil. Si lo alcanzabas, ¡boom! Fin del juego. Y empezaron a disparar. Y disparar. Y disparar. Los registros alemanes confirman que ese día esos 3 pilotos gastaron toda su munición en un solo P-47. Johnson no podía eyectarse. La cabina estaba tan dañada que el mecanismo no funcionaba. No podía saltar. No podía hacer nada excepto mantener el avión en el aire mientras las balas llovían sobre él. Su piloto de ala, teniente primero Robert Morse, voló junto a él. Lo que vio lo dejó paralizado. El P-47 de Johnson parecía un colador. Agujeros por todas partes. El timón colgando. El ala izquierda perforada. Aceite cubriendo todo el fuselaje. Morse reportó por radio. Johnson está acabado.
No hay forma de que llegue a casa. Los 3 EW-190 finalmente se quedaron sin munición. Uno de ellos voló junto a Johnson, miró el destrozado P-47 y simplemente se fue. El piloto alemán estaba seguro de que ese americano caería del cielo en segundos. Pero el motor R-200 seguía rugiendo. 100 millas sobre territorio enemigo. Johnson luchó con el avión mutilado durante 40 minutos eternos. Cada minuto esperando que el motor fallara. Cada segundo esperando que las alas se desprendieran. Cruzó el Canal de la Mancha a 50 pies de altura, tan bajo que las olas salpicaban su fuselaje roto, y aterrizó en Inglaterra. Cuando los mecánicos contaron los impactos, más de 200 agujeros de bala, 21 impactos de cañón de 20 milímetros. El motor, intacto. El piloto, vivo. Los ingenieros de Republic Aviation no podían creerlo. Enviaron inspectores especiales para verificar. Fotografiaron cada agujero. Estudiaron cada daño. El P-47 Half Pint de Robert Johnson se convirtió en un caso de estudio. La prueba viviente de que el refrigerador volador podía absorber castigo que habría destruido cualquier otro caza. Cuando las fotos llegaron a Alemania a través de inteligencia, las risas se detuvieron. Joseph Priller, el mismo piloto que había ridiculizado el P-47, escribió en su diario personal: «Si esto es cierto, tenemos un problema mucho más grande de lo que pensamos». Tenía razón, porque lo que los alemanes no sabían era que Robert Johnson no era un caso aislado. Era solo el primero de cientos, y el P-47 tenía un secreto táctico que estaba a punto de convertirlo en la pesadilla de la Luftwaffe. Los pilotos alemanes tenían un problema. Habían pasado toda la guerra perfeccionando el combate de giros. Dogfight, lo llamaban los aliados. Circo de perros, 2 aviones girando uno alrededor del otro hasta que alguien conseguía un disparo limpio. Los alemanes eran maestros en esto. Sus cazas giraban más rápido, más cerrado que cualquier cosa en el cielo. Y entonces llegó el P-47 y cambió todas las reglas del juego. Major Hubert Hope Semke, comandante del 56th Fighter Group, reunió a sus pilotos en agosto de 1943 con una orden que parecía una locura. No van a pelear como los británicos. No van a girar con los alemanes. Eso es suicidio. Vamos a pelear con nuestras fortalezas. Y explicó la táctica que cambiaría la guerra aérea. Boom and zoom. La táctica era brillantemente simple. Primero, vuela por encima del enemigo a 25.000 o 30.000 pies. Segundo, detecta cazas alemanes abajo. Tercero, zambúllete a 450 millas por hora, más rápido que cualquier caza alemán. Cuarto, dispara tus 8 ametralladoras que generan 800 balas por segundo. Quinto, usa la velocidad para subir de nuevo. Y sexto, repite, el alemán nunca puede alcanzarte. Era brillantemente simple y terriblemente efectivo. El P-47 no podía girar como un FW-190, pero podía zambullirse más rápido que cualquier cosa en el cielo europeo. Su peso masivo, la misma cosa que los alemanes habían ridiculizado, se convirtió en su ventaja mortal en la zambullida, como una piedra cayendo del cielo, imposible de esquivar, imposible de alcanzar. Y ese motor R-2800 nunca fallaba. Sin importar qué tan duro lo empujaras, sin importar qué tan rápido zambulleras, seguía rugiendo. Los pilotos alemanes empezaron a reportar encuentros frustrantes. Aparecen de la nada, nos disparan y desaparecen antes de que podamos reaccionar. Intenté perseguir a uno en zambullida. Mi FW-190 empezó a vibrar peligrosamente a 420 mph. El Thunderbolt se alejó como si estuviera parado. Son como halcones. Atacan desde el sol, matan y vuelven a las alturas. No puedes hacer nada. Pero la verdadera genialidad del Boom and Zoom no era solo la táctica. Era lo que hacía psicológicamente a los pilotos alemanes. Imagínate siendo un piloto de la Luftwaffe. Eres bueno, tienes experiencia. Has derribado Spitfires, Hurricanes, hasta P-51 Mustangs. Y de repente, estás en el aire y ¡boom! Algo te golpea desde arriba. Tu compañero de ala explota. Miras hacia arriba. Nada. El atacante ya desapareció. Minutos después. ¡Boom! Otro ataque. Otro compañero muerto. Miras arriba. Un punto plateado a 30.000 pies. Tan alto que no puedes alcanzarlo. Intentas subir. Tu motor jadea en el aire delgado. El P-47 te observa desde arriba, esperando.
Te rindes y bajas. ¡Boom! Te atacan otra vez. No es un combate, es una cacería. Y tú eres la presa. Para finales de Budapest, 1943, los pilotos alemanes tenían un nuevo nombre para el P-47. Ya no era botella de leche voladora. Era Jabo Schreck, el terror de los cazabombarderos. Y lo peor para los alemanes. Todavía no habían visto nada, porque el 6 de junio de 1944, 500 P-47 Thunderbolts estaban a punto de crear el paraguas aéreo más letal de la historia militar. 6 de junio de 1944, 05:30 am. Playas de Normandía. Hauptmann Joseph Priller y su wingman Heinz Bodarczyk eran los únicos dos pilotos de la Luftwaffe en posición de atacar la invasión más grande de la historia. Solo 2 aviones, contra 14.674 salidas aéreas aliadas ese día. Priller, el mismo que había ridiculizado el P-47 un año atrás, miró el cielo sobre el Canal de la Mancha y vio algo que rompió su mente. El horizonte estaba negro de aviones. No cientos, miles, como una nube de langostas metálicas que cubrían todo el cielo. Voló hacia Sword Beach en su Focke-Wulf 190. Hizo un pase de ametrallamiento. 1 y huyó. En su reporte oficial escribió: un ataque más largo habría sido suicidio. El cielo pertenecía completamente al enemigo. Entre esos miles de aviones aliados, 500 eran P-47 Thunderbolts de la Luftwaffe Fighter Command. En D-Day, la Luftwaffe realizó 319 salidas durante todo el día. Los aliados realizaron 14.674 salidas solo el primer día. Había 500 P-47 Thunderbolts sobre Normandía contra solo 2 aviones alemanes, Priller y Bodarczyk. El resultado: 0 aviones aliados derribados por la Luftwaffe en D-Day. Los P-47 volaban en oleadas continuas sobre las playas, grupos de 16 aviones cada 20 minutos. Todo, el día, su misión, asegurar que ningún avión alemán pudiera atacar a las tropas en las playas. Lo lograron perfectamente, pero había algo más, algo que los soldados alemanes en tierra empezaron a reportar con terror creciente. Los P-47 no solo protegían el cielo, estaban atacando todo lo que se movía en tierra: tanques, camiones, columnas de tropas, posiciones de artillería. El caza P-47 se había convertido en algo más, un cazabombardero letal. Cada P-47 podía cargar 2.500 libras de bombas, o 10 cohetes de 5 pulgadas, o tanques de napalm, más sus 8 ametralladoras calibre .50 con 3.400 balas. Un solo P-47 tenía más poder de fuego que un pelotón de infantería completo, y había 500 de ellos sobre Normandía. Los soldados alemanes empezaron a reportar que los P-47 estaban destruyendo sus tanques, no con bombas, con las ametralladoras. ¿Cómo es posible destruir un tanque con ametralladoras? Las balas calibre .50 no podían penetrar el blindaje frontal de un tanque, pero los P-47 no atacaban desde el frente. La técnica era devastadora. Atacaban desde 45 grados hacia la parte trasera del tanque. Las balas calibre .50 penetraban la rejilla del motor donde el blindaje era delgado. Fuego en el motor significaba tanque inutilizado, y con 8 ametralladoras disparando simultáneamente generaban 800 balas en apenas 3 segundos. Resultado: tanque en llamas sin gastar una sola bomba. Para el 12 de junio, los soldados alemanes tenían una nueva regla de supervivencia. Si escuchas el motor de un P-47, corre. No dispares. No te quedes en tu vehículo. Solo corre. El sonido distintivo del R-2800 se convirtió en sinónimo de muerte. Un soldado alemán capturado describió su experiencia. Estábamos moviendo suministros de noche porque de día era suicidio. Escuchamos el sonido, ese rugido profundo como trueno. Gritamos Thunderbolt y saltamos de los camiones. 3 segundos después, nuestro convoy completo estaba en llamas. 12 camiones, 40 hombres, en menos de 10 segundos. Ni siquiera vimos al avión hasta que se alejaba, pero los alemanes tenían un as bajo la manga, su arma secreta que iba a cambiar la guerra aérea. O eso pensaban, porque cuando el Me-262, el primer jet de combate operacional del mundo, se enfrentó al P-47 Thunderbolt, descubrieron que la velocidad no era suficiente. Octubre de 1944. Los alemanes activaron su arma más avanzada, el Messerschmitt Me-262 Schwalbe.
el primer jet de combate operacional de la historia, velocidad máxima, 540 mph, 100 mph, más rápido que el P-47, armamento, 4 cañones de 30 metros que podían destruir un bombardero con una sola ráfaga. Era tecnología del futuro. Y los alemanes estaban seguros de que cambiaría el curso de la guerra. El primer encuentro entre un Me-262 y un P-47 parecía una masacre garantizada. Tecnología del año 1944 contra tecnología del año 1941. Jet contra pistón. Pero algo extraño sucedió. Las cifras oficiales confirman que más de 23 Me-262 fueron derribados por P-47s, pero no en combate aéreo tradicional. Los pilotos de P-47 rápidamente descubrieron algo. Los Me-262 eran invencibles, en el aire, pero tenían que aterrizar. Y cuando un Me-262 reducía velocidad para aterrizar, sus motores jet necesitaban 30 segundos para volver a acelerar. 30 segundos en los que era un pato sentado. Los pilotos de P-47 desarrollaron una táctica brutal: patrullar sobre las bases aéreas alemanas, esperar y atacar durante el despegue o aterrizaje. La llamaron Airdrome Strafing, ametrallamiento de aeródromos. Era peligroso. Las bases alemanas estaban protegidas por artillería antiaérea letal, pero el P-47 podía absorber daño que habría derribado cualquier otro caza. Y sus 8 ametralladoras calibre .50 podían destruir un Me-262 en tierra antes de que despegara. El mayor George Preddy, as del 355 Fighter Group, desarrolló la técnica a la perfección. Vuela bajo, muy bajo, 50 pies sobre el suelo. La artillería antiaérea alemana no puede bajar el cañón lo suficientemente rápido. Ves el Me-262 en la pista. Comienza su carrera de despegue. Empujas el acelerador del P-47 a máximo. El R-2800 ruge a puntas, disparas. 800 balas por segundo convergen en el jet alemán. Llamas, explosión. El jet del futuro destruido por un avión obsoleto. Tiras el stick hacia atrás. El P-47 sube verticalmente. Los cañones antiaéreos disparan al aire donde solías estar. Escapas. Otro Me-262 destruido sin siquiera haber despegado. El teniente Franz Stigler, piloto de Me-262, lo describió así: los Thunderbolts nos cazaban como animales. Esperaban sobre nuestras bases como buitres. No importaba qué tan avanzada fuera nuestra tecnología. No podíamos despegar. Pero había algo aún más frustrante para los alemanes. Cuando los Me-262 sí lograban despegar y enfrentarse a los P-47 en el aire, su ventaja de velocidad no servía de nada. ¿Por qué? Los P-47 no volaban solos. Volaban en formaciones masivas. 16, 32, a veces 64 aviones juntos. Un Me-262 podía ser más rápido que un P-47, pero no podía ser más rápido que las balas de 16 P-47 disparando al mismo tiempo. Los pilotos alemanes describían la experiencia como volar a través de una tormenta de metal. Adolf Galland, general de la Luftwaffe y piloto del Me-262, escribió en sus memorias: nuestros jets eran superiores individualmente, pero los americanos habían convertido la guerra aérea en una operación industrial. No peleaban duelos, peleaban con abrumadora fuerza numérica. Para principios de 1945, Alemania había producido aproximadamente 1.400 Me-262. Estados Unidos había producido 15.686 P-47 Thunderbolts. La matemática era simple y mortal. Y entonces llegó el día en que un piloto de P-47 se enfrentó al as de tanques más letal de Alemania. Y ganó. 8 de agosto de 1944, 12:47 p.m. Volvemos al momento donde comenzó esta historia. SS Obersturmführer Michael Wittmann, el as de tanques con 138 victorias, comandaba su Tiger I cerca de Caen. Su Tiger era una fortaleza móvil, blindaje frontal de 100 mm, cañón de 88 mm que podía destruir cualquier tanque aliado a 2.000 metros. Era invencible en tierra. Pero Wittmann cometió un error fatal ese día. Olvidó mirar hacia arriba. A 8.000 pies sobre él, el teniente Harold Thayer del 355 Fighter Group volaba su P-47 Thunderbolt en patrulla de cazabombardeo. Vio el Tiger, ese inconfundible tanque pesado alemán, y atacó. Thayer no tenía bombas, solo sus 8 ametralladoras calibre .50. Zambulló desde 8.000 pies a 450 km. Wittmann, dentro del Tiger, probablemente escuchó el rugido del R-2800 acercándose.
Pero un tanque Tiger no puede moverse rápido, no puede esconderse. Tiger apuntó no al Tiger, sino al SDKF-251 Half-Track que llevaba la munición del pelotón de Whitman. 800 balas por segundo impactaron el Half-Track explosión. La munición detonó. La onda expansiva volcó el Tiger de Whitman. Otros P-47 se unieron al ataque. 3, 4, 5 Thunderbolts convergieron en el Tiger volcado. Miles de balas calibre .50 golpearon el tanque desde arriba, el punto más débil del blindaje. A las 12:55 p.m., 8 minutos después del primer ataque, el Tiger I de Michael Whitman estaba en llamas. El as de tanques más letal de Alemania, muerto por aviones que su ejército había ridiculizado 2 años atrás. Existe debate histórico sobre si Whitman murió por ataque aéreo o por fuego de tanque. Testimonios de pilotos de P-47 y soldados británicos difieren. Pero lo que es indiscutible es esto. Los P-47 destruyeron cientos de Tigers en 1944 y 1945. La supremacía aérea aliada hizo que los tanques alemanes, sin importar qué tan poderosos fueran, se volvieran vulnerables desde arriba. La muerte de Whitman simbolizó algo más grande. La era de la guerra terrestre había terminado. Los tanques, las superarmas alemanas en las que habían depositado tanta fe, eran inútiles contra supremacía aérea. Y los P-47 Thunderbolts eran los ejecutores de esa supremacía. Para finales de la guerra, los P-47 habían destruido 9.000 locomotoras, 86.000 camiones, 6.000 vehículos blindados y 68.000 vagones de ferrocarril. Más destrucción terrestre que cualquier otro avión aliado. El refrigerador volador se había convertido en la pesadilla de cualquier cosa que se moviera en tierra. Mayo de 1945. La guerra en Europa había terminado. Hauptmann Joseph Priller, el piloto que había ridiculizado al P-47 en 1943, fue capturado por fuerzas aliadas. En su interrogatorio le mostraron fotos de P-47 Thunderbolts destruyendo columnas alemanas. Le preguntaron, ¿todavía piensas que es un refrigerador volador? Priller miró las fotos en silencio durante un largo minuto. Finalmente respondió, nos reímos del avión equivocado. Deberíamos haber reído de nosotros mismos por subestimarlo. Era prácticamente indestructible. Podía absorber más castigo que cualquier otro caza. Y cuando llegó el momento de devolver ese castigo, Dios ayude a quien estuviera en su mira. Subestimamos el poder de la industria americana. Pensamos que estábamos peleando contra hombres. Estábamos peleando contra fábricas. Robert Johnson, el piloto que sobrevivió 200 impactos de bala, regresó a casa después de la guerra. Vivió hasta los 83 años. Su P-47 Half Pint, el avión que los alemanes dijeron que era imposible, Els Miotaisib, que ridiculizaron como una botella de leche voladora, fue preservado. Hoy puedes verlo en el Museo Nacional del Aire y el Espacio. Cada agujero de bala reparado es un testimonio. Los alemanes se rieron del P-47 Thunderbolt, y entonces sus 8 ametralladoras calibre .50 les enseñaron quién mandaba en los cielos de Europa. 15.686 P-47 Thunderbolts construidos, 3.652 victorias aire-aire confirmadas, ratio de derribos, 4.6-1 de la burla alemana en 1943, a la dominación total en 1945. Esta fue la historia del P-47 Thunderbolt. El avión que demostró que en la guerra moderna, los que ríen al final son los que construyen más. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y déjame en los comentarios. ¿Qué otro avión de la Segunda Guerra Mundial quieres que investigue? Nos vemos en el próximo documental de WW2 Historias Secretas.